saludamos una vez más desde nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, y a Él agradecemos profundamente la oportunidad que nos da de compartir una vez más su palabra. Palabra que encontramos hoy en Daniel, el capítulo 9, los versos 2, 4, 5, 9, 15, 18 y 19. Vayamos a las Escrituras. Dice la palabra del Señor: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oremos, hermano. Padre, te alabamos y te damos gracias, Dios mío, por la posibilidad de una vez más poder compartir tu palabra en tiempo, Señor, Dios mío, de profunda tristeza y desolación. Te rogamos en el nombre de Jesús, su gracia, Padre, y que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora para hablar a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y gracias, Señor. El año 2020 fue realmente un año muy desafiante en todos los sentidos. Y ya ha transcurrido el primer trimestre del 2021. El agotamiento de las personas y la escasez de recursos alimenticios, sanitarios, energéticos, financieros se ha agudizado. Según el secretario general de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tras la pandemia por COVID-19 se esperan catástrofes aún mayores. Con dolor hay que reconocer que nos rodea, en muchos casos, una total desolación. Y hasta los más optimistas deben aceptar la cruda realidad. Ante tal situación, una vez más, la palabra de Dios emerge de sus páginas con una potente luz de esperanza. ¿Qué puede hacer el hombre en general y el pueblo de Dios en particular ante la desolación? En los minutos que siguen trataremos 4 de las sugerencias que ofrece la Biblia ante la desolación. Y lo haremos bajo el título ¿Cómo enfrentar la desolación? El libro de Daniel es un libro que pertenece a la literatura apocalíptica junto a las epístolas de Tesalonicenses y también junto al libro de Revelación. Y no es casualidad, el libro de Daniel tiene mucho que enseñarnos a esta generación que le ha tocado vivir los postreros tiempos. Y en tiempos de desolación, el profeta Daniel, en su libro, en el capítulo 9, nos da una serie de sugerencias con las cuales nosotros podemos ver cuál es el punto de vista de la Biblia cuando enfrentamos la desolación. Y la primera sugerencia la encontramos precisamente en ese verso 2. Dice la Biblia: yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Realmente, ante la desolación, la primera sugerencia que nos hace la Biblia es que miremos atentamente a ella. Daniel busca en la Biblia, estudia, trata de comprender y se pregunta cuándo terminaría la desolación. Él se da cuenta que el estado actual de su nación se correspondía con lo que Dios había decretado en su palabra que sucedería al pueblo si desobedecía. La palabra del Señor establece en Deuteronomio 28:64: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Nos pusiste, dice la palabra del Señor, por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Establece Salmo 44:14.
Daniel mira intencionalmente en la Escritura y trata de ganar en entendimiento con relación a la situación por la que estaba pasando su pueblo. Y él se da cuenta que hay una correspondencia entre lo que ellos habían estado sufriendo durante todo este periodo histórico y lo que la Biblia establecía con relación al pueblo de Israel. Ciertamente, cuando analizamos el contexto histórico en que Daniel se desenvolvió, nos damos cuenta que él vivía cautivo, vivía exiliado en el imperio medo-persa. Pero este venerable anciano trata de entender en qué tiempo habían de cumplirse la desolación. Y él entiende que todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel era consecuencia de los pecados que ellos habían cometido. Y entonces la primera sugerencia que nos hace la Biblia es que debemos mirar directamente en ella y ver cómo se corresponden las situaciones que provocan desolación al ser humano y lo que Dios establece en su palabra. También hoy, ante la desolación, como hizo Daniel, debemos considerar las Escrituras, ver cómo se ajustan con lo que está pasando en nuestro entorno comunitario, nacional, regional, buscar el precedente bíblico y así lograr cierto entendimiento. La desolación es un término que significa sufrimiento extremo, aridez, calamidad, y se refiere a un área determinada que está devastada por el juicio de Dios. Puede ser un país, como en el caso de Edom, puede ser una ciudad, como en el caso de Jerusalén, o puede ser una propiedad individual, como en el caso del patriarca Job. A veces es una condición espiritual y puede superarse solo con la ayuda de Dios. De otra forma, todo esfuerzo humano terminará en un fracaso. Dice la Biblia en Malaquías 1:4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Este versículo nos da a nosotros, ensancha nuestro entendimiento, porque nos hace ver que la desolación responde muchas veces a una condición espiritual. Y los hombres a veces nos aplicamos delante de la desolación a con nuestros propios esfuerzos tratar de resolver la situación, pero cuando es una condición espiritual debemos hacer partícipe a Dios de la solución de este estado tan triste que el hombre tiene que enfrentar muchas veces durante un tiempo prolongado, para que Dios ayude al hombre a poder enfrentar la desolación que se nos avecina. Recordemos que la prosperidad, la condición opuesta, viene de Dios, así que debemos rogar por su intervención. Dice la palabra en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que nosotros debemos hacer partícipe a Dios de la solución a nuestras desolaciones. Dice también la palabra del profeta Isaías, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para andar. Es decir, que hay una promesa para nosotros y para la descendencia de restaurar las ruinas, pero es Dios quien ofrece esa promesa. La segunda consideración que tenemos, y que es una sugerencia que también la Biblia nos hace para enfrentar la desolación, es que debemos declarar lo que la Biblia dice. El Señor le dijo al profeta Jeremías, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La forma en que se relaciona la proclamación de la palabra escrita con la consumación de la voluntad de Dios es un misterio, pero al hacerlo es muy posible que las oraciones que se presentan en tiempos de desolación delante de Dios puedan convertirse en la realidad, porque es que la Biblia es la verdad de Dios. Daniel, cuando entiende lo que estaba sucediendo, se determina a orar por su pueblo, saturando sus oraciones con la palabra de Dios. Y es que debemos entender que ante las desolaciones, Dios no está comprometido con nuestros pensamientos, con nuestros caminos, con nuestras emociones, sino con su palabra. Y hay que declararla. Al Señor le gusta que tomemos su palabra y la declaremos frente a Él. Que le digamos, mira Señor, nosotros, tú estableces en tu palabra esta promesa y estamos pasando por esta situación. Dios mío, te rogamos que tú cumplas tu palabra. Y Dios, solícito por su palabra, nos escuchará y nos ayudará.
La palabra nos dice, y es Jesús el que está hablando en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando Jesús dijo esto, ¿qué quiso decir? Quiso decir, si mis palabras saturan sus mentes, si mis palabras conforman sus pensamientos, si las memorizan, entonces pidan lo que quieran y les será concedido. Y es que para enfrentar las desolaciones debemos declarar en nuestros tiempos devocionales lo que dice la Biblia. La segunda sugerencia la encontramos también en este capítulo 9 del libro de Daniel, en los versos 4 y 5 fundamentalmente, y tiene que ver con hacer confesión. La segunda sugerencia que nos da la Biblia para enfrentar la desolación tiene que ver con la confesión. Dice la palabra de Daniel, la palabra de Dios en los versos 4 y 5. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El pecado obstaculiza la obra de restauración divina. El Señor no obra cuando éste lo ha contaminado todo. Si deseamos salir de las desolaciones, debemos hacernos responsables del pecado individual y colectivo, como aconseja Proverbios 28:13, donde Dios establece, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Daniel, conocedor como era de la palabra del Señor, dice la Biblia que confesaba los pecados de su nación. Y es la suya una confesión bíblica, porque es que hay una diferencia entre la confesión personal que podemos hacer, que se centra en nosotros cuando por el pecado nosotros nos sentimos mal porque sabemos las consecuencias que trae el pecado en nuestra vida, pero hay una confesión bíblica que es la que se centra en la persona de Dios, cuando entendemos cómo el pecado ha ofendido su santidad y ha deshonrado su nombre. Daniel confiesa los pecados de su nación, se hace responsable por los pecados de su nación y los confiesa delante del Señor. Y así nosotros hoy, ante la desolación, debemos confesar nuestros pecados y también los de nuestra nación. El pecado, quizás en estos tiempos, es un motivo de burla para las personas, pero realmente el impacto del pecado sobre toda la humanidad lo estamos viendo en la actualidad. Y nosotros debemos interceder delante de la presencia de Dios y hacernos responsables por el pecado personal y también por el pecado de nuestra nación. Y debemos llamar al pecado por su nombre, tal cual es, sin suavizar los términos. Pecados como la rebelión, como la desobediencia, como la decepción a Dios, como la idolatría, las hechicerías, deben ser confesados, si es que queremos experimentar la liberación de las desolaciones que pueden estarnos rodeando. Realmente el estado opuesto de la desolación es la prosperidad. Y la prosperidad proviene de Dios y no sucederá si nosotros no nos hacemos responsables por nuestros pecados y intercedemos con ese sentir delante de la presencia del Señor. Debemos ser sinceros y llamar al pecado tal y como es, porque las desolaciones que enfrentamos hoy pueden ser el resultado de pecados que no hemos confesado. La tercera sugerencia que encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 9, la encontramos en el verso 18. Y es que ante la desolación, la Biblia sugiere que debemos recordar las misericordias recibidas. Tras haber ido a las Escrituras y haber ganado un entendimiento, tras haber proclamado la palabra de Dios con la cual Él está comprometido, tras haber intercedido delante de la presencia de Dios y haber hecho confesión por los pecados personales y por los pecados colectivos, entonces llegamos a esta tercera sugerencia que aparece en este capítulo 9, que tiene que ver con recordar las misericordias recibidas. Dice la palabra en el verso 18, no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel hace memoria de la obra salvadora de Dios a favor de su pueblo en los tiempos pasados y ahora, en tiempos de desolación. Eso le debía dar la medida al pueblo que el Señor era poderoso para volverlos a rescatar. Ante la desolación, la historia es muy valiosa y se pueden recordar los días felices que vivimos y también los días oscuros de los cuales fuimos rescatados solo por su misericordia. Y Daniel conocía la naturaleza de Dios y aunque
hemos pecado, hemos hecho impíamente, Él declara: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. En tanto, Salmos 106, los versos del 7 al 8 dicen: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. En tiempos de desolación debemos recordar las misericordias recibidas. Nuestro Dios no cambia. El que nos libró ayer también puede librarnos hoy. Jesucristo, dice la palabra en Hebreos 13:8, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y ya terminando casi el mensaje, llegamos a la cuarta sugerencia que podemos inferir de este capítulo 9, y aparece en el verso 19. Dice la palabra: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, oh Señor, oye, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no te tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Cuando un ciudadano tiene algún problema serio, va a las autoridades, solicita una audiencia para ser atendido. Y Daniel, un poco que esto es lo que él hace, pero lo hace desgarrando su alma delante del Señor. Las desolaciones no es algo para lo cual el hombre está diseñado. Es algo que produce cansancio, que produce desfallecimiento, que causa aridez, que causa pobreza, que causa calamidad. Y realmente estos estados no pueden ser soportados por el ser humano sin un profundo daño. Y Daniel se acerca a Dios con insistencia. Daniel toca la puerta del Señor y pide clemencia. Daniel implora que Dios intervenga a su favor. Él, más que una oración fría, él desgarra su alma delante de la presencia del Señor. Y es que ante las desolaciones no podemos ofrecer oraciones tibias, oraciones frías. Sucede que nosotros oramos y muchas veces oramos por un deber, porque sabemos que orar es bueno, pero ante la desolación eso no es suficiente. Ante la desolación debemos desgarrar el alma, debemos implorar, suplicar, gemir delante de la presencia del Señor para que Dios intervenga a nuestro favor. Realmente es lo que dice la palabra en Salmo 142, el versículo 2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Acerquémonos pues, es una invitación que Dios nos hace en la epístola a los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las desolaciones son situaciones de las cuales necesitamos ser librados, de las cuales necesitamos ser salvados. Y esa salvación y esa liberación puede proceder solamente de Dios en la magnitud en que hoy la podemos necesitar, teniendo en cuenta que las desolaciones pueden venir sobre una región determinada, sobre una nación determinada, sobre una propiedad personal, y es importante que para que se produzca el estado opuesto de las desolaciones, que es la prosperidad que todos anhelamos, debemos hacer a Dios partícipe de esa solución. El hombre no puede soportar la desolación durante mucho tiempo sin dañarse. Por eso, cuando hay gran angustia, no debemos divagar ante el Señor. Hay que apuntar a un objetivo concreto y derramar el alma, presentar razones delante del Señor y clamar con el entendimiento y un espíritu quebrantado, de hecho ya por la devastación. Dice la palabra del Señor en Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque si vosotros, dice la palabra en Mateos una vez más, y es Jesús de nuevo el que está hablando, siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En tiempos de desolación debemos ser determinados y como iglesia suplicar al Señor que conceda una prosperidad renovada que ponga fin a la desolación. La desolación impactó de una manera devastadora a la nación de Israel durante casi 70 años. El templo estaba destruido, las murallas de la ciudad habían sido derribados, los ciudadanos habían sido dispersados a los 4 extremos de la tierra, y como si fuera poco, eran el escarnio, eran el motivo de burla de las naciones que les rodeaban. Mientras esto ocurría, Daniel
Era un hombre que es, como pudiéramos llamar hoy, un VIP, una persona muy importante, una persona distinguida. Estaba entre una de las 3 personas más eminentes del imperio medo-persa, a pesar de que él estaba en su condición de exiliado. Daniel vivía bien, a él no le faltaban las cosas materiales que todo el mundo suele desear, pero era un hombre que no había perdido su identidad como judío, y le dolía profundamente aquello que estaban pasando sus compatriotas, y él llega con toda esa carga emocional, llega con toda esa carga nacional delante de la presencia del Señor a interceder para que se acortara ese tiempo de la desolación. Y también hoy nosotros, como Iglesia del Señor, debemos aprender del ejemplo de Daniel. Y aunque por su gracia en medio de la desolación podamos ser prosperados, debemos preservar también nuestra identidad, y en tiempos de desolación debemos llegar delante del Padre con el dolor que provoca la desolación y valorar y considerar estas 4 sugerencias que nos hace la Biblia en el capítulo 9 del libro de Daniel. La primera sugerencia es mirar atentamente a las Escrituras y declarar en oración lo que ella dice, teniendo en cuenta que Dios está comprometido con su palabra. La segunda sugerencia es confesar los pecados personales y los de nuestra nación. La tercera sugerencia es recordar las misericordias recibidas. El mismo Dios que lo hizo ayer tiene poder para hacerlo hoy. Y la última y cuarta sugerencia es elevar a Dios un intenso clamor para ser prosperados y librados así de la desolación. Dios te bendiga. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, en tiempos de desolación, de profunda tristeza y sufrimiento, poder compartir tu pueblo, Padre, para compartir a tu pueblo una porción de tu palabra, Dios mío, para ser edificado, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos, Dios mío, y te pedimos, Señor, que tú hables al corazón de tu pueblo y que podamos, Señor, ser librados, Dios mío, de la angustia que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y gracias, Jesús.